de qué viene todo esto, yo me planteaba de que existe mucha gente que no encuentra difícil odiar a su mujer, o a su madre, o a su hijo, o a su hermano, o a pseudo amigos, o al prójimo. François Mauriac, periodista, crítico, escritor francés que fue Nobel de Literatura en 1952, este hombre que lo catalogaban como un analista del mal, él, que era católico, afirmaba su derecho a pintar como católico una humanidad sumergida en el mal. Él, en uno de sus escritos, en una hermosa escena, describe a los otros discípulos pasmados y asombrados de ese extraño mandamiento. Pero no Judas Iscariote. Este se traga el asunto fácilmente. Resulta peligroso, por otra parte, imponerle a un hombre el deber de llegar más allá del amor terreno cuando su verdadera dificultad consiste en llegar a él. Esta tarde, una gran tarde, un gran invitado, don Mauricio Murillo, profesionalmente es juez, habiendo recorrido diferentes jurisdicciones, actualmente en el mundo penal y desde 2008 como magistrado de la Audiencia Provincial, está casado con Blanca y tiene 2 hijos ya independientes. Él me apuntaba que todavía no es abuelo, a pesar de que lo anhela. Colabora con la realización de cursillos prematrimoniales y seguimiento postmatrimonial. El tema de su charla versará sobre el perdón, en la doble faceta de pedir perdón y perdonar, actitudes y predisposición al diálogo, partiendo para ello de su saber personal y experiencia profesional como juez. Para dirigirme a usted en adelante, ¿puedo tutearle y sin la distinción de don al nombrarlo? Mauricio. Me parece que es totalmente obligado y Mauricio es muy largo. Familiarmente se me conoce como Mauri, que es más corto. O sea que si eso alivia y ayuda, encantado. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Antonio Pérez, me recuerda a mí a un personaje histórico. Sí, señor. Pérez sí, señora. Felipe II, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero eso es otro canto. Además, Mauricio, nos refugiamos aquí en la misma tierra, en Aragón, ¿eh? Sí, exactamente. Exactamente. Hay una jota muy peculiar de una aragonesa y una andaluza y un maño, ¿no? Pero bueno, si no la sabes, posiblemente te la contaré. Bueno, gracias por haber sido invitado a este coloquio, a estas reflexiones, que en este momento va a ser en relación al perdón. Cuando hablé con Manuel Marín, factotum de Adulla, a mí me habían comentado la posibilidad de hablar sobre mi experiencia profesional, anécdotas, actividad judicial, un poco de un punto de vista humano, por supuesto, de eso se trata. Entonces, bueno, cuando hablé con él me dice, hombre, me gustaría que hablaras del perdón. Un bonito reto, porque realmente un juez perdona. Yo no he visto un juez perdonar, pero hace otra cosa, es hacer justicia. Justicia, la que puede hacer, ¿no? Y la que es factible en sus posibilidades. Pero perdonar, vamos a ver, ¿es el perdón algo que nace de la justicia? ¿El perdón es de justicia? La conclusión es lógica, es fácil, es que sí, y ya podía concluir, ¿no? Pero vamos a tratar de reflexionar sobre este tema. En primer lugar, me gustaría decir que es hacer justicia, ¿cómo podríamos entender esto? De una manera visible o tangible. Yo siempre, cuando me han planteado estas cuestiones, pues he tenido alumnos muchas veces, opositores,
la práctica jurídica, en fin. He puesto siempre lo que yo he llamado la paradoja del sastre. ¿Qué es la paradoja del sastre? Bueno, esto es como un tejido social, una tela muy bonita, fuerte, resistente, estupenda, que cada uno la tiene. Hay que procurar que esté lustrosa, que esté limpia, que esté bien, y evitar que se ensucie o que se rompa. Incluso cuando se ensucia, dice, pues lávela usted, evidentemente. Si se rompe, cósala usted si es necesario. Pero a veces te dicen, no, mire, yo no la coso ya, arréglelo usted. Y se la dan al juez, que es cuando la situación está rota, es cuando los jueces intervenimos. No antes, no estamos a la prevención, sino estamos para resolver, para solucionar. Y siguiendo con el sastre, el juez sería un sastre. ¿Qué hace un sastre ante una tela rota? Pues tomará aguja e hilo, un dedal, y se pondrá a coser. Bien, acaba de coser, ¿y qué es lo que queda? La tela estará de nuevo unida, pero no está como estaba antes. Siempre quedará un zurcido, quedará un 7. Si el juez es bueno, es un buen sastre, pues ese zurcido, pues a lo mejor es hasta decorativo o está muy disimulado. Pero si es un mal sastre, que puede ocurrir, pues entonces lo que queda es un desastre. Estará unido, pero es un desastre. Entonces, justicia, lo que hacemos los jueces, los seres humanos, es un 7. Podemos solucionar cosas, pero no las hemos solventado. No podemos dejarlas como antes. Esto es un tema que no está en nosotros, sino que está en las personas destinatarias, evidentemente, de esa justicia. Y aquí es donde tiene que jugar el perdón, que va un paso más allá, un paso más allá. Fórmulas que tenemos los jueces para fomentar un perdón colectivo, si a eso le podemos llamar perdón, pues sería en primer lugar pues, intentar el acuerdo. Los acuerdos pueden ser antes del juicio. Creo que decía, cósaselo usted mismo, ¿no? Pero muchas veces cuando se ha iniciado el procedimiento también estamos insistiendo. Acuerden, acuerden, acuerden. ¿Por qué razón? Porque es mejor un roto arreglado por uno que se lo imponga a otro. Si yo, juez, dicto una sentencia, estoy imponiendo una solución. Si le doy la razón a uno, pues es de justicia lo que le he hecho, por lo tanto, ni agradecido, es lo correcto. Y al que se le ha quitado es la injusticia mayor del mundo. Y si encima no das la razón total ni a uno ni a otro, pues esto es un desastre. No es justo nunca. Entonces, no estamos para recomponer como quedaba, porque no podemos hacerlo. No podemos, es imposible humanamente que nosotros podamos hacer eso. Sería el acuerdo, fomentar el acuerdo, las conformidades, muchas veces que estamos diciendo. En el mundo penal se dan más de lo que parece, en el mundo civil también. La labor del abogado es muy importante en esta faceta, por supuesto. En el mundo penal, que es el que muevo yo, los jueces ponemos pena, ¿no? Condenamos a una persona a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. Entonces, hay en los códigos penales, en español, desde luego, y por supuesto, todos genéricamente, ¿no? Se dan estos sistemas, estas instituciones, está lo que se llaman las suspensiones de las penas. Es decir, en determinados casos, cuando las penas son pequeñas, no hay antecedentes, es decir, o es un primer delito, las responsabilidades civiles, la víctima se han resarcido o se están resarciendo, o una persona pues es insolvente y no puede hacerlo, pero hace un esfuerzo que se observa que quiere solventar, pues podemos acudir nosotros a una especie de perdón, un perdón condicionado que sería el suspender la pena. Usted no entra en la cárcel. Dicen, bueno, a las 15 días, mira, la han condenado y ya la han soltado. Hombre, vamos a ver, sigue cumpliendo pena. Lo que pasa es que esa pena se puede cumplir o en el domicilio, puede ocurrir, prohibiendo que se acerque a un determinado lugar, prohibiendo que se comunique con una persona, obligando a esa persona ante la policía pues, cada 15 días, cada mes, por ejemplo. Entonces, es una manera de cumplir esas penas. Una forma de fomentar una forma de perdón, ¿no? Vamos a llamarlo así. Un perdón impuesto, pero bueno, un perdón. La víctima a lo mejor no estaría conforme. Hay que escucharles, pero a veces les hacemos caso o no les hacemos caso. Lo correcto es hacerles caso. Normalmente estaremos pendientes de lo que nos puedan decir, pero no es obligado necesariamente. Y otra fórmula que se me ocurre, que sería el tema de los indultos. En España, concretamente, la ley de indultos es del siglo XIX, de final del siglo XIX. Es una ley pues, que, aparte de connotaciones políticas, vamos a dejarlas aparte, porque esto no viene a cuento, es el problema de los indultos muchas veces,
es que cuando una persona se encuentra arrepentida, ha resarcido, ha intentado resarcir, el Estado, a través del Ministerio de Justicia, Ministerio de Gracia y Justicia, que dice la ley de indulto, pues puede perdonar penas, puede o reducirlas, ¿no? Y sería una forma de perdonar. Pero esto realmente no es un concepto claro de perdón, no, es otra cosa distinta. El perdón yo creo que nace de los propios individuos, es algo que es netamente individual. Es la sensación de que has perdonado, el querer perdonar, es un acto esencialmente libérrimo, tanto como pedir perdón como perdonar, son las dos cosas. Los cristianos rezan, ¿no? Como muchísima gente, diferentes religiones, pero los cristianos, una de sus frases, sus oraciones aprendidas es: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que pide perdón puede ser perdonado siempre y cuando sea capaz de perdonar. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un acto de justicia. Por eso lo he dicho, el perdón tiene que ver con la justicia. Y cuando un cristiano reza, lo está diciendo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedir perdón es un acto de humildad, pero la capacidad de perdonar o perdonar es un acto de generosidad. Y muchas veces tiene que ser en el doble sentido: pido perdón y te perdono. Entonces hay un acto conjunto de humildad y de generosidad. Y esto es un acto esencialmente de justicia. Bien, esto nos lleva a un tema, que es la actitud de perdonar. Pero antes de pensar en terceros, yo quiero reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, tengo que ser capaz de perdonarme a mí mismo. Es que eso es muy fácil. Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Voy a poner el ejemplo, que es un dato real, es un dato histórico. Elizabeth Mann es una mujer judía que fue concentrada en un campo de concentración, en Auschwitz concretamente. Bueno, cuando ella llega con su padre y su hermano carcelero, pregunta: bueno, ¿y este qué años tiene? Refiriéndose al chico, al hermano. Entonces ella, a ver si lo pronuncio bien, toda orgullosa, dice: es un bar mitzvah. Bar mitzvah es un hombre, tenía 13 años. Y claro, el carcelero dijo: por allí. ¿Qué pasa con los hombres? Pues que eran incinerados, lamentablemente. De hecho, pasan un tiempo y entonces ella pregunta a uno de sus carceleros, dice: ¿y mis padres y mi hermano dónde están? El carcelero se gira, mira hacia una chimenea donde sale humo, un horno crematorio, y dice: allí están tus padres y tu hermano. Bueno, esta mujer, evidentemente, se plantea un dilema terrible. ¿Cómo puedo perdonarme por lo que he hecho? Podría haber mentido, podría haberme callado, a lo mejor mi hermano estaría como yo. Podría haberme salvado, y mi hermano le han incinerado, le han matado. ¿Puedo perdonarme? Es duro, francamente duro. Pongo un caso extremo, un caso dramático, pero apliquémonos en menor entidad o en menor intensidad, ¿no? Bien, ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Voy a contar ahora otra historia. Esta historia ya no es una historia real, es un cuento, pero bueno, nos puede servir. Es el cuento del maestro y el discípulo. Había un maestro muy sabio que tenía pues muchos discípulos, y uno de ellos, un discípulo aventajado, pues se encontró muy mal y iba a morirse. Y entonces el maestro fue a visitar a este discípulo, y el discípulo le ve triste, el maestro, al discípulo, y le dice: ¿qué te ocurre? ¿Tienes miedo a la muerte? Dice: hombre, miedo, lo que se dice miedo, lo tengo es incertidumbre, mucha incertidumbre. Ahora bien, sé que hay una vida mejor detrás, voy a estar mucho mejor, pero me voy a llevar dos cosas de esta vida que no puedo perdonarme. ¿Cuáles son? Bueno, antes de conocerte, pues hice cosas que no debía, y una vez que te he conocido, he dejado de hacer cosas que podía haber hecho. Uno por exceso y otro por defecto. El maestro se le queda mirando y le sube en un profundo sueño. Y este hombre se queda profundamente dormido y sueña. Sueña con un niño que tiene pues 4 o 5 años, que está en una habitación rodeado de unos cuadros magníficos, las lanzas de Velázquez, las meninas de Velázquez, cuadros del Greco, Tiziano, Rembrandt, Rubens, todos tiene allí. Y unas estatuas maravillosas, Pensador de Rodin, la Piedad de Miguel Ángel, las que queramos. Y tiene un bote de pintura negra y un martillo. Este niño agarra el bote de pintura negra y pinta todos los cuadros, de manera que los hace inservibles. Y no contento con ello,
toma el martillo y empieza a darles golpes y destruye las imágenes. Se queda mirando satisfecho y pronto todo se derrumba y todo cae. Entonces el discípulo despierta y se encuentra con el maestro que le dice: ¿has visto a ese niño en tu sueño? Dice: sí. ¿Le puedes condenar por lo que ha hecho? Dice: no. ¿Por qué? Porque es un niño. Dice: pues aplícatelo. Si tú tomas una decisión o haces algo en tu ignorancia o con unos conocimientos o unos conceptos que pueden venir equivocados, mediatizados por una propaganda excesiva, abusiva, y has tomado una decisión y crees que es la correcta, no puedes dejar de perdonarte. Aunque te cueste, tienes que perdonarte. Elizabeth Mann consiguió perdonarse. Le costó muchísimo. Y seguiré contando cosas después de ella, pero es un tema que es muy duro. Pero ¿por qué no podemos perdonarnos? Si actuamos creyendo, ya voy a leer aquí, que hacemos lo correcto, debemos perdonarnos. Aprender a perdonarse, ¿no?, es un paso imprescindible para sanar las heridas que hay en nuestra alma. Ya nos hemos perdonado y ahora vamos con los demás y volvemos a decir lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Volvemos al tema. Hay un caso también raro. Voy a contar otra historia. Tiene que ver con el gran profeta o el gran apóstol de la paz, que fue Mahatma Gandhi, ¿no?, un premio Nobel de la paz, además. Cuando la India y Pakistán se independizan de Reino Unido, en su momento, en los años 40, 50, no me acuerdo, bueno, perdón por esto, hay grandes movimientos étnicos y religiosos. Los musulmanes se vienen a concentrar en la zona de Pakistán y Bangladesh, por un lado, y luego los hindúes se quedan en lo que es la India actualmente. Hay muchas razas, hay religiones, hay dialectos, hay diferentes sectas, formas de las diferentes religiones, ¿no?, diferentes tendencias o influencias. Y se producen problemas importantes. De hecho, hay matanzas indiscriminadas de unos contra otros. Y en este caso concreto, los musulmanes han matado, han masacrado a una serie de personas, entre ellas la mujer y el hijo, los hijos de este señor. Y le pregunta al Mahatma Gandhi: yo no puedo perdonar a los musulmanes porque mi mujer y mis hijos han sido muertos por esta gente. ¿Cómo puedo perdonarles? ¿De qué manera podría otorgar mi perdón a esta gente con lo que han hecho con los míos? El Mahatma Gandhi se queda muy serio, le queda mirando y le dice simplemente: adopta un niño musulmán. Claro, ¿esto qué conlleva? El niño va a ver a su padre. Tú eres su padre y te va a querer. Tú le vas a educar. Y tú vas a ver al musulmán que ha matado a tus hijos, a tu mujer, a tu familia. Haz ese esfuerzo y ya verás cómo puedes perdonar. Es curioso, ¿eh? Es curioso, pero aquí están las dos cosas: el pedir perdón, que implica un acto de humildad, y la capacidad de perdonar, que implica un acto gigantesco, tremendo de generosidad. Lo cual no es fácil, Necesitamos perdonar para vivir íntegramente la vida. El perdón sana nuestros daños y heridas y nos ayuda a conectarnos de nuevo con los demás y con nosotros mismos. Tenemos la opción de perdonar o de vivir con resentimiento, ¿no? Cada cual que vea lo que tiene que hacer. Si le compensa, es ahora. Al igual que un hueso roto, cuando se rompe, queda tan fuertemente unido que si se vuelve a romper no se romperá por la zona de la rotura que se ha soldado, pues si somos capaces de perdonar, no se romperá por ahí ese tejido social que hemos sanado con nuestro perdón. Perdonar no es fácil, por supuesto. Hay obstáculos, muchos obstáculos. Vamos a citar algunos. Por ejemplo, parece que si perdono, cedo mi propio espacio. O eso es cosa de débiles. Bueno, es humano pensar esto, ¿eh? O aflora el sentimiento también de que al perdonar estamos dando por buena la conducta que nos hace daño. Yo le perdono encima, mira. Claro, podemos insistir que es un acto de justicia. Yo puedo perdonar, y si perdono gratuitamente, pues bueno, vamos, tremendo, ¿no? Pero muchas veces esa capacidad de perdonar viene con la petición de perdón. Entonces hay que conjugar las dos cosas. Normalmente hay que conjugar las dos cosas, pero a pesar de los pesares, perdonar no significa que se nos pisotee, ¿eh?, sino que aceptamos que alguien que no estaba en su mejor momento cuando nos ofendió,
de manera que le perdonamos por esa razón. Pensemos de nuevo que ese niño que destroza esas pinturas, esas estatuas, es un ignorante. ¿Cómo puedes perdonar? ¿Cómo vas a condenar a uno que no sabe lo que está haciendo? Pues en esta línea va la idea de superar este obstáculo que estamos comentando. Otra posibilidad de impedir el perdón es el deseo de venganza. Yo con este me la he hecho, yo se la devuelvo, el ojo por ojo y el diente por diente. Pero bueno, eso proporciona un alivio o una satisfacción pasajera, y completamente insuficiente. Hay que haber algo más. Si te quedas con la venganza, pues en el fondo serás un amargado toda tu vida. Esto es triste, por eso el perdón viene a sanar, viene a ayudar, viene a liberar, que es lo que decíamos antes. Libera nuestras almas, libera nuestras mentes, libera nuestros cuerpos. Hay una tercera posibilidad, que es que somos incapaces de enfrentar el problema y se elige una paz aparente, me olvido de ella y ya está. Y vuelvo a traer aquí a Elizabeth Mann, porque esta mujer sigue contando su historia. Cuando el campo de Auschwitz es tomado por las fuerzas aliadas, los prisioneros que quedaban pues quedan libres, ¿no? Y entonces se plantea por las fuerzas que se encargan de ellos el transportarlos pues a un país, en este caso un país neutral que es Suecia. Entonces está toda feliz y toda contenta porque me he librado de esta pesadilla con todo lo que he dejado por detrás. Entonces, cuando están esperando, observan que se acercan otras 3 personas, un hombre y 2 mujeres vestidos como ellos, pero vienen con unos saquillos, con unas bolsas. Entonces ella se queda un poco, decimos aquí, un poco mosca. Extraño que vengan con equipaje o con bolsas, cuando nosotros no tenemos nada. Si no nos queda más que los harapos que llevamos encima. No tenemos nada más. Pero bueno, llegan allí, montan en un tren y nos llevan hacia Suecia. Y entonces ella, ya por la noche, coincide con las 2 señoras que venían con estos altillos. Y entonces, está el pobre tan demagrada, lo que hace es subirse al altillo donde van las maletas y se mete allí a dormir. Y en el traqueteo del tren por la noche, pues se despierta. Al despertarse observa a estas 2 mujeres que están quemando fotos, quemando papeles. Y puede observar, a la luz pues, de una vela o lo que fuera, puede observar que son ellas mismas vestidas con uniformes nazis. Son las carceleras. ¿Qué hago? ¿Las denuncio o no las denuncio? No las denuncio. Parece que obvia el problema, pero no es eso. Hace algo mucho más grande. No le piden perdón. Dice, estoy tan contenta por la libertad que he conseguido, que ¿quién soy yo para condenar a estas personas? Estaban equivocadas, hacían una barbaridad, ellas sabrán. La justicia ya se las hará. Pasa más a la justicia divina, en este caso. Pero ella da un acto de perdón y no las denuncia. ¿Qué pasó con esta señora? No lo sé. La mujer es alemán, ya llegó, se casó, etcétera, etcétera, y ya falleció. Pero escribió un libro de memorias todas estas cosas. Y es un acto de generosidad, de tal calibre lo que hace esta mujer, es el perdón, la capacidad de perdonar. Incluso cuando no te piden perdón. Y el Padre Nuestro habla de perdonar en tanto en cuanto pidas perdón. Capaces de perdonar, te perdonan en tanto en cuanto seas capaz tú de perdonar. Perdonar no implica renunciar a la justicia. Ojo, ya lo hemos dicho, a que se haga justicia. Pensemos que la reconciliación no escapa del conflicto. Estamos en un conflicto y dentro de eso pues lo observamos, lo tenemos, valoramos y una vez que hemos valorado pues tomamos nuestra decisión de pedir perdón, de capacidad de perdonar. Muchas veces es de unos para con otros, suele ser recíproca la cuestión. Por eso los acuerdos son importantes. Pueden implicar perdón, no siempre, pero pueden implicar perdón y hay que fomentarlos y a ellos tenemos que hacer. Y decir una cosa, hemos hablado antes de lo que puede hacer un juez, el indulto, la suspensión, todas estas cosas. Parece que es un perdón que viene de fuera hacia un individuo. No, el perdón es individual. Y si uno perdona y otro perdona y otro perdona y otro perdona, haremos un perdón colectivo, pero nace necesariamente de la individualidad de cada uno. Y esto también nos lo dice el Papa Francisco en la última carta pastoral Fratelli Tutti, concretamente, que nos lo dice expresamente. Es un acto de libertad, el perdón, y por lo tanto, si es libre, nace de la voluntad. Hay que querer perdonar, ¿no? Como el amor. Muchas veces hay que querer para que eso sea así.
Y ya voy acabando. Tampoco voy a irme muy lejos porque estamos en un medio que también pues, puede ser, puede despistar, ¿no? El medio telemático. A lo mejor si fuera presencial puedes captar mejor las atenciones y puedes Mauricio, a la audiencia hablar de otra manera. Perdona que te interrumpa. Efectivamente, lleva razón con el medio. Los días anteriores nos ha dado todo el tiempo del mundo y hoy me está avisando de que nos puede cortar en breve. Y eso lo siento poderosamente, porque la sesión no es que me parezca interesante, me parece, como dicen ahora los jóvenes, de NES, es decir, todavía más. Así es que me quedaré con un mal sabor de boca si nos cortan, pero aprovechemos lo que nos queda, lo mejor que podamos, porque eso puede ser así. Perdona que te haya interrumpido. Bueno, pues voy a ser muy breve, voy a ir cerrando rápidamente este tema. Voy a hablar ahora de otra pequeña historia que nos puede un poco también hacer entender un poco esto. Es una historia que conocemos pues, casi todos los que estamos aquí y los que puedan vernos después. Se llama la historia del padre bueno de los dos hijos. Popularmente se llama la parábola del hijo pródigo. Me gusta más llamarla, como he dicho al principio, porque puede ser más expresiva. Bueno, la parábola esta del hijo pródigo los hijos que están con el padre y uno de ellos ya se harta y dice, papá, dame la mitad de mis bienes que me voy. La mitad de mis bienes. Perdón, unos son tus bienes, serán de tu padre, pero hasta ese punto llega que el padre, que es un hombre bueno, generoso, dadivoso, se los da y se va. Bueno, pasa lo que pasa, este hijo pues malgasta todo y llega un momento en que se encuentra tan mal que hace un acto de humildad. La humildad es decir, que mal lo he hecho, voy a pedir perdón. Y no me trates como un hijo, pero ayúdame, por favor, pero pido perdón. Y el padre que está allí va a buscarle y le perdona. Y quiero hacer hincapié en el otro hermano que se queda. Normalmente hablamos siempre del padre y del hijo, el otro pues queda un poco como accesorio. Pero ojo con este tema. El hermano mayor, que está trabajando como una mula en el campo, y cuando llega y dice, pero bueno, este tío que se ha llevado la mitad de los bienes de mi padre, aún viene aquí a llevarse la mitad de lo que me pertenece a mí, lo que me pueda pertenecer a mí. Yo no entro. ¿Qué injusticia es esta? La sensación de injusticia es total, la de esta persona. El padre, que hace lo mismo, va a su encuentro, o sea, va por uno y va por el otro. Y le hace un acto de justicia que puede quedar un poco desapercibido. Dice, hijo mío, lo mío es tuyo. ¿Vale? Es tuyo. Y ahora, cuando ya sabes esto, perdona. Le pide perdón. Pide perdón. Da el perdón a tu hermano. Se supone que el hermano solo pedirá al hermano también, claro. Está comiéndose el ternero cebado. Bien, ya volverá. Pero es el acto de la petición. Es decir, justicia, ya, yo te la doy, pero ahora perdona, haz ese acto, añade ese acto, ¿no? Y esto es la gran enseñanza de esta historieta evangélica, pero que es una historia muy bonita, francamente bonita, y que esto resume todo lo que podemos entender por lo que es el perdón. El perdón implica hacer justicia. Ese tejido que decíamos antes, que está zurcido por el juez, con el perdón individual, con el perdón de las personas implicadas, vuelve a ser esa tela que antes era. De la otra manera, no. Por luego, el perdón complementa la justicia. Y es de justicia por esa razón. Tenemos que partir de una premisa. Perdonar es más importante que tener razón. Y si hay una discusión, en matrimonio, por ejemplo, pues el que crea que tiene razón, que pida perdón primero. Seguro que soluciona el problema. Esto es fácil de decir, y ya con esto concluyo, muy brevemente ya concluyo. Y cito a un autor, a un filósofo, a Hermann Hesse concretamente, que dice, para hacer una cosa posible, para que surja lo posible, vamos a hacerlo, es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Intentemos perdonar, acabaremos perdonando. Y bueno, es una reflexión que lanzo aquí y bueno, y